Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo con adolescentes, que es un tema que a veces es un poquito complicado porque es una edad en la que hay muchos cambios, ¿cierto? Donde vamos a encontrar también que a los papás se les hace súper difícil como, no sé si controlar, que no es la forma, pero sí lidiar con los cambios, con los procesos, con también lo que implica que los hijos salgan al mundo porque ya no están solo sujetos a las reglas del hogar o de la familia, del nido, sino que hay un intercambio ya con sus pares, con el colegio, con el mundo, todo lo que está fuera del hogar es territorio del mundo, y van a empezar también a lidiar con otros factores, cambios físicos, hormonales, hay entre medio un cambio de septenio a los 7 años, después a los 14, entonces entre medio hay un terreno que sería ahí entre los 8 y los 14 años donde está el desarrollo de nuestro campo emocional, y por eso se dan tantas situaciones también que la idea hoy día es compartirles algunas herramientas y algunos criterios para poder entrar en este terreno, ya sea si son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros pacientes, si queremos aprender también, ampliar un poco en el fondo, nuestro rango de atención. Nos vamos a encontrar con que la adolescencia tiene mucho que ver con, ya dijimos, el desarrollo del campo emocional y con empezar a conectar con lo que está fuera del hogar, que es el mundo. No todas las personas salimos al mundo con confianza, con seguridad, bien nutrido, con raíz, con conciencia de cuál es mi lugar, a dónde pertenezco, sino que muchas personas lo hacemos con miedo, con inseguridad, buscando validación. Y este es el problema, o sea, vamos a tener que ir un poquito más atrás para entender la dinámica. El problema es que en la primera infancia, entre los 0 y los 7 años, nos condiciona. Nos gusta o no nos guste, ya de adultos podemos trabajarlo, podemos ir a terapia, podemos analizarlo, pero la primera infancia nos condiciona, porque quizás yo iba a ser una niña súper extrovertida y feliz, y algo pasó, mis papás se separaron, qué sé yo, hubo una crisis económica, hubo un problema político, y se generan muchas condiciones que a mí, este potencial que estaba en mí, quizás no va a llegar a brillar. Quizás me voy a convertir en una niña temerosa, una niña temerosa, o quizás como que voy a estar muy ensimismada, quizás voy a ser una persona demasiado inquieta, ansiosa, porque hay condiciones, circunstancias que hacen que yo desarrolle una personalidad. Acuérdense que la personalidad es reactiva al mundo adulto, a la crianza. Entonces, como hemos dicho, personalidad o ego, hablamos de estrategias de sobrevivencia para poder lidiar desde nuestro lugar como niños con el mundo adulto. También hay una particularidad en este periodo de los 0 a los 7 años, donde está toda la gestación, las memorias gestacionales, la impronta del nacimiento, el parto. Cierto que eso también nos condiciona de alguna forma inconscientemente. Tenemos que en esa primera etapa de la vida somos muy frágiles, somos muy dependientes, la figura materna es lo más importante, o sea, si no tuvimos ese cariño, esa contención, esa nutrición, ese apego, lo vamos a resentir en etapas posteriores y vamos a tener que trabajar en nosotros cuando ya seamos adultos. Pero también se da que entre los 0 y los 7 años la conexión energética entre la madre y el hijo es absoluta. Acuérdense, esto lo pueden encontrar en los videos que están dedicados específicamente a sanación de niños, y también los videos de anatomía sutil hablan un poco de esto, que la conexión, cuando los niños nacen, como no tienen un campo físico etérico que esté consolidado, porque está en construcción, o sea, el campo físico etérico se construye también en la relación con el mundo, ¿no? Con el respirar, con el tocar, con el degustar, qué sé yo, los sentidos, nos vamos a encontrar con que el campo emocional todavía no se puede desarrollar, porque el campo físico está en construcción. Entonces, imagínate que el primer piso, o sea, el estacionamiento y el primer piso están en construcción, no puedes llegar e ir al siguiente nivel. Entonces, los niños en esa edad vivimos a través del campo emocional de la mamá. Por ende, hay una especie como de simbiosis que tiene que ver también con que los hijos representan un poco cualquier cosa que a la mamá le pueda estar pasando, como síntoma, como enfermedad, va a aparecer en el campo del bebé, y eso también nos da herramientas porque en esos casos podemos trabajar a través de la madre y no necesitamos como procesar ningún tipo de cosa, ya, o sea, como de cosa externa. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Que esta simbiosis, para bien o para mal, porque esta simbiosis puede ser maravillosa, la mamá súper conectada, súper en paz, pero también puede ser tremenda, porque tal vez la mamá está muy desbordada, está deprimida, no puede estar presente, tiene que volver al trabajo apenas va a parir, o sea, puede estar separada, puede estar viviendo una crisis. Eso también el hijo lo va a sentir, y su primera sensación de la vida llega a través de la mamá,
va a ser como de inestabilidad, de sufrimiento, de drama, de, bueno, cosas que son dolorosas, pero que claramente no lo hacemos de forma consciente. O sea, ninguna mamá daña a su hijo de forma consciente. Si yo como mamá voy a gestar, voy a parir y no estoy bien, claro, a veces no sabemos el impacto que esa herida emocional tiene en nuestros hijos, pero tiene una herida, ¿ya? Entonces, cuando los niños cumplen 8 años, esta simbiosis se quiebra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el campo emocional ya no va a estar ligado a la mamá, sino que va a empezar su desarrollo individual. ¿Por qué? Porque después del primer septenio, o en esos 7 años, todas estas conexiones energéticas sutiles, sistemas que están en el cuerpo, ya van a estar como afirmadas. Ya no somos adultos, pero sí ya el campo físico-etérico está como consolidado. Y por ende, puede empezar el desarrollo del campo emocional a nivel individual. ¿Se entiende? Entonces nos vamos a encontrar con que, como nos vamos a encontrar con que los niños empiezan a experimentar sus propias emociones. Ya no las emociones de la mamá, ya no las proyecciones de la mamá, del papá, de todo el tema familiar, sino que empieza a aflorar, no sé cómo decirlo, como su verdadera personalidad. Entonces, muchas mamás dicen, no, pero si mi hijo cuando era chico era tan así, era tan no sé qué, y era tranquilo, o era tan simpático, y de repente, ¡paf!, cambió. Claro, porque en ese momento de su desarrollo, entre los 0 y los 7 años, era una proyección de ti. Para bien o para mal, porque también esa proyección para ti era un niño que sufría, que lloraba, que era pegado, pero luego, a los 8, empieza a desarrollar su propio sentir. Y resulta que ese niño no tiene herramientas, no, ya viene con, la condición, con los condicionamientos de los primeros años, y no tiene herramientas porque no sabe cómo lidiar con las emociones, y adivinen quién es la persona que arquetípicamente acompaña y guía a los hijos en la gestión de sus emociones. Es la mamá. Entonces, si nosotras somos mamás o mujeres que no hemos conquistado esa plenitud, recién estaba haciendo un video acerca de recién estaba haciendo un video eh, acerca de la reina de copas, que no tiene nada que ver, ¿cachai? Pero en el fondo es un arquetipo de pleno, por eso estamos hablando de arquetipos, ¿no? Como una mujer muy plena, muy nutrida, emocionalmente muy conectada con el subconsciente, con la memoria, con las ancestras. Pero eso no nos pasa. No sé, por ejemplo, yo fui madre a los 22 años y lo que yo podía dar en ese momento no era un arquetipo pleno nutrido, era más bien un adolescente o a veces más infantil, con muchas carencias, con muchas quejas con mucha bronca también hacia mi historia, hacia como historia familiar. Entonces no estaba en condiciones de nutrir. Esa necesidad de sanar surgió precisamente a partir de la maternidad, surgió precisamente a partir de verme sin herramientas, de sentir que había que conectar y que yo buscaba esa conexión dentro de mí y no estaba. Y no es que no sintiera amor, es que había como un nudo, una zona de silencio en mí. Entonces eso me hizo revisar mi propia infancia, mis propias trancas, mis propias heridas, y al empezar a sanar y resignificar mi historia, también me tuve que conocer a mí misma como arquetipo materno, ya que al principio no es que nos sale fácil, no se sientan culpables, porque muchas veces está súper romantizado el tema de la maternidad, y a muchas mujeres les ha tocado vivir estos primeros años, hasta los 2, 3 años, con una depresión postparto, hay psicosis postparto, hay situaciones bien dolorosas que atravesamos las mujeres, cambios físicos, hormonales, crisis, que nos confrontan a una herida, y a veces salimos de ese proceso súper fortalecida y a veces salimos pésimo, porque no es un tema de probar nuestras capacidades, tiene que ver con herramientas, y a veces no tenemos las herramientas, a veces no aparecen en el momento, pero créanme que en algún momento, cuando sea el preciso, van a llegar todas esas como luces y claridades, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a nutrir yo a mi hijo chico si no estoy yo bien nutrida? No es posible. Entonces van quedando carencias, van quedando conflictos ahí respecto de lo femenino, respecto del cuidado, respecto de los hijos, incluso quizás nosotros no lo decimos, pero sí nos quejamos mucho y los podemos hacer sentir culpables. Muchas veces estamos demasiadas preocupadas de una pareja, de la relación, y de si se va, si me engaña, y eso también es como que nos roba energía del vínculo con los hijos. Y muchas personas pueden decir, sí, pero es que yo también tengo derecho a ser mujer, no sé qué, la. Sí, claro, pero ser mujer no es igual a drama romántico. Ya, o sea, ser mujer tiene muchas otras formas de expresión y de realización, de prosperidad, de desarrollo creativo. No necesariamente es un drama romántico. Entonces, el drama romántico muchas veces nos consume, pero también tiene que ver con que es un lugar donde como que inconscientemente nos vamos, porque
sentimos que ahí hay algo que resolver, pero es que si tú ya tienes un hijo, tu prioridad va a ser la relación con tu hijo, no la relación con tu pareja, a menos que esa pareja sea el padre de tus hijos, ¿ya? Hay que hacer este alcance, porque cuando el vínculo con el padre del hijo es prioritario, ¿por qué? Porque el hijo nace de ese vínculo. O sea, si yo cuido el vínculo con el padre del hijo, lo que no significa quedarme con una pareja a la que no amo, muchas veces es mejor separarse, sino que cuidar el vínculo, sanar, armonizar. Y si esa relación no funciona, bueno, se corta el vínculo como de pareja, pero seguimos siendo padres. Y está al principio de la lista porque el hijo viene después. Pero si tú tienes un hijo y luego tienes otra pareja, tu hijo es prioridad porque tu hijo llegó a tu vida primero. Ya con esto les estoy hablando sobre el ordenamiento familiar, ya que en el fondo cuando hablamos de constelaciones familiares también hablamos de los órdenes del amor. Eso es un tema que a veces se nos olvida quién llegó primero. Y el hijo mayor, por ejemplo, llegó primero, si tú después quieres armar otra vida, otra pareja, otros hijos, se generan de repente ciertos desequilibrios. No es un juicio, yo creo que esto se puede hacer de buena manera, pero a veces nos falta un poco la claridad y el orden. Entonces, ahí pongamos el acento. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes? Entramos en este segundo septenio de desarrollo emocional que ya viene con algunas como pifias, por decirlo así, ya viene con algunas dificultades, producto de la gestación, del nacimiento, del parto, del apego, de la primera infancia, de todas las cosas que nos pasan entre los 0 y los 7, y empezamos a vivir nuestro propio campo emocional y vamos a ver cambios en nuestros hijos. Ya es muy poco probable que tú digas, no, yo no vi ningún cambio. Hay cambios, hay somatizaciones, hay síntomas que aparecen, a veces enfermedades, problemas anímicos, conflictos con los compañeros, en el colegio, con el cuerpo, con el peso, cosas que quizás antes ese niño no manifestaba porque como estaba inserto en tu campo emocional, no tenía que gestionar sus propias emociones, sino que era como un trabajo simbiótico. Pero al tener que vivir sus propias emociones y muchas veces no tener herramientas y tampoco contar con esa sensación de seguridad de base, que es lo que nos da, lo que nos permite gestionar las emociones es no tener miedo, ya que es como la lógica de los elementos, tierra, ¿cierto? La tierra está en nuestra base porque cuando yo tengo una tierra firme y nutrida, yo sé a dónde pertenezco, sé que este es mi lugar, sé que formo parte de una familia, sé que soy amada, que no me va a faltar nada, que tengo todas mis necesidades cubiertas, que no es que me van a abandonar o me van a querer menos. Esa seguridad, si lo piensas en ti, muchas de nosotras no la tuvimos. Yo tuve una infancia súper como de libro, de novela trágica, así onda como hubieran podido hacer no sé, un dibujo animado con mi infancia. Y uno tampoco se va a justificar hasta siempre en eso, pero yo entiendo muchas de mis carencias y de mis altos y bajos emocionales desde ahí, desde lo que pasó en los primeros 7 años de vida. Y se los pregunto, ¿fuimos niños amados, fuimos niños cuidados, fuimos niños vulnerados, fuimos niños escuchados, tuvimos nuestro propio lugar, se nos dio esa raíz? Nuestra mamá era una mujer plena, nutrida, que nos cuidaba o estaba completamente desbordada por otras cosas, con trabajo, con temas familiares, de pareja. O sea, esto es una herida que pasa de generación en generación y por eso nosotros como madres, porque este es un video enfocado principalmente en madres y también en terapeutas, y también en adolescentes si quieren escucharlo, nosotras como madres tenemos el deber y muchas veces lo único que nos convence de empezar a trabajar en nuestra herida es ver el dolor de nuestros hijos. Es complejo. Entonces, hoy día vamos a hablar de este desarrollo emocional que parte con los 8 años y termina a los 14 y luego viene otra etapa, entonces es como un periodo de muchos cambios físicos, hormonales, emocionales. Todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales también son una respuesta a una necesidad inconsciente. Ya muchas mujeres, sobre todo voy a hablar de niñitas, empiezan a menstruar a muy temprana edad porque su cuerpo lo necesita, porque el nivel de intensidad y de procesos psíquicos que están viviendo requiere por algún lado salir. Entonces, en ese sentido, la menstruación es un soporte biológico de estos procesos inconscientes y puede que una niña empiece a los 9, a los 10, a los 12, a los 14, hay incluso casos, yo he tenido pacientes que han empezado a menstruar, por ejemplo, a los 17, porque también ahí hay otra visión, y es que no quiero entrar, no quiero desarrollar caracteres sexuales, no quiero tener una vida sexual, no quiero entrar en ese territorio porque quizá también hay una herida. Recuérdense que gran parte de las memorias ancestrales de abusos y de
por ejemplo, casamientos forzados, de violaciones, de partos prematuros, son en mujeres en ese rango de edad. Si tú le preguntas a tu abuelita, si tú pudieras hablar con tus ancestras, te dirían, a mí me obligaron a casarme a los 12, yo todavía jugaba con las muñecas, mi papá me pasó para que el vecino, no sé, pues, para cobrarse una deuda, no, es que a los 14 yo tuve mi primer hijo, mujeres que morían en el parto, mujeres que perdían sus bebés porque sus cuerpos no estaban preparados y no existía la asistencia correcta. Hay memorias muy dolorosas, por eso también cuando empiezas a menstruar, ya voy a hablar más de las niñas porque es lo que conozco, cuando empiezas a menstruar a veces hay procesos muy dolorosos, tal vez tu cuerpo no tiene ningún conflicto así biológico, no hay nada a nivel uterino, de trompas, de ovarios, de qué sé yo, de endometrio, pero sí hay memorias de dolor. Entonces, cuando entras en esta fase como mujer, por decirlo así, aunque nadie se convierte en mujer por menstruar, sino que naciste mujer, tu alma nació mujer desde antes, eh, pero entras en otra etapa, es un rito simbólico, es un momento como un umbral que se abre. Ya, entonces eso nos hace generar como una repetición y también se dan situaciones de mucha angustia y que a veces una adolescente o un adolescente no va a saber cómo procesar porque son temas muy grandes. Imagínate si uno como adulta no sabe qué le podemos pedir a nuestros hijos. Entonces, el desarrollo emocional implica que esa persona tiene que aprender a conocerse a sí misma a través de sus emociones. Si no tuvo una infancia segura, protegida, nutrida, cuidada, y con esto no quiero que las mamás se pongan a la defensiva, porque yo no estoy haciendo una acusación, porque si no tendría que ser la primera a levantar la mano y decir yo tuve una época súper inestable y que coincidió con los primeros años de vida de mi hija. Y con inestable me refiero a, no sé, mucho cambio de casa, separación de pareja, que el estudio, que el trabajo, problemas económicos, se destaparon secretos familiares. O sea, fue un periodo muy sanador. Pero si tú le preguntas a un hijo cómo lo vivió como una montaña rusa. Entonces, su sentido de seguridad no está tan arraigado. Y todas estas cosas, y por eso les voy a dejar este video como conectando varias ideas, se pueden trabajar desde lo energético. Por ejemplo, si tú quieres trabajar en la conexión a tierra, tú trabajas directamente en el primer chakra, en las glándulas suprarrenales que tienen estos miedos, estos condicionamientos guardados ahí, los programas de la infancia, también los programas heredados. Puedes trabajar a nivel de planta de pie, a nivel de rodilla, puedes trabajar en enraizamiento. O sea, ese trabajo energético no es solo como un relleno, es para decirle a tu inconsciente que eso que tú viviste ya no va, porque tú restableces un sentido de seguridad, de pertenencia, de nutrición, de raíz. Por eso es tan importante el trabajo energético, porque conecta con algo que las palabras no alcanzan. O sea, yo podría sentarme y hablar esto horas, pero el trabajo energético va directo. O sea, es como una reprogramación. Entonces, todo se puede trabajar. Ya, las memorias gestacionales, el proyecto sentido, el propósito del alma, se puede resignificar las memorias del nacimiento, de la gestación, del parto, todo, absolutamente todo se puede trabajar porque esa información está en tu campo informacional, está en tus órganos, está en tus células, está en tus tejidos, está en tus huesos. O sea, créeme que con el conocimiento todo se puede hacer. Para que no nos sintamos también como tan cruzados de mano y decir, pero es que, ¿qué puedo hacer si yo no puedo cambiar lo que pasó? No puedes cambiar los eventos, pero puedes cambiar la interpretación. ¿Ya? Entonces, por eso es una reprogramación. Cuando un niño no tiene la seguridad, el terreno de las emociones se le va a volver como esquivo, porque me cuesta abrirme, me cuesta fluir, no quiero que me rechacen, no quiero que me reten, no quiero que mi mamá se enoje, no quiero preocupar a mi mamá que quizás ya tiene muchos problemas, que está con problemas en el trabajo, que la veo poco, y así muchos niños empiezan a guardar cosas. ¿Ya? Entonces empiezan a guardar cosas relacionadas, por ejemplo, voy a hablar de lo más sutil a lo más denso, con que le hicieron bullying en el colegio, que tuvo un problema con una amiga, es que me siento triste, es que me siento sola, ya temas más graves como temas de abuso, de acoso, miedos, qué sé yo, un poco más existenciales que también pueden surgir en esta época, temores. Muchos niños, y quiero hacer énfasis en esto, desarrollan en esta fase, como ya no están inmersos en el campo emocional de la mamá, sino que empiezan a desarrollar su propio campo, pero todavía este campo es inestable y poroso, desarrollan algunas cualidades un poco, ¿cómo decirlo?, como de medium, como que pueden canalizar, pueden sentir en los espacios, presencias, pueden incluso sentir, qué sé yo, algún ancestro o en algún lugar donde uno vive. A veces hay energías desencarnadas, de baja vibración, y también eso impacta en el campo emocional de tus hijos.
y los niños pueden sentir cosas muy dramáticas, mucha angustia, mucho miedo. Yo lo viví personalmente, les hablo de esto desde la experiencia, cuando la Flo cumplió como 8 años, entró como en un estado de casi que en una antenita, captaba todo lo que pasaba en nuestra casa, en lugares, cuando íbamos de repente de paseo a un lugar, sentía muchas cosas y hubo que trabajarlo. A mí lo que me dio buenos resultados, y les dejo ese dato, fue la terapia floral, con una de mis grandes amigas, que en ese momento yo no había estudiado terapia todavía, terminé estudiando terapia floral con ella misma y mi maestra, y me sirvió maravillosamente. Así que esto pasa por varias razones, porque ya les dije, el campo emocional se está recién formando, entonces está como abierto y todas estas entidades, seres, bajas vibraciones se pueden combinar aquí, ¿ya? Porque cuando nos vamos a dormir, también nos conectamos con el astral, pero puede ser que tu hijo o mi hija tuvieran además una cualidad. O sea, mi hija tiene varias cosas ahí en su personalidad, en su astrología, en su carta astral, que hablan de una conexión psíquica muy profunda. Hay gente que es más mental, hay gente que es más concreta y que nunca va a ver nada. A mí me ha pasado por periodos en que veo y siento todo y de repente no siento nada, o gente que se desdobla, gente que tiene una comunicación extrasensorial. Estas cosas pasan y existen, y es importante que hablemos, porque también hay muchas mamás que se acercan a pedir ayuda para niños que están pasándolo mal, porque la casa está, qué sé yo, que quiero hacer una limpieza en mi casa, que mi hijo no puede dormir, que se hace pipí. No descartemos el factor paranormal. Eso es lo que les quiero decir. Si a ti te pasó como niña, quizás puedas entender por qué te pasó en esa etapa de tu vida. Y muchos niños, para no parecer raros, se lo guardan o mienten cuando les dicen así como, ¿todavía ves esas cosas raras? No, no veo nada. Y a mí me ha tocado escuchar de adultos que dicen, no, yo le preferí decir a mi mamá que ya no veía cosas porque se pensaba que me iban a internar, que me iban a medicar. Entonces, ojo con eso. Aparecen en esta edad, posterior a los 8 años, las enfermedades ya asociadas al estado emocional de nuestros hijos. Todo lo que le pasa hasta los 7 es el reflejo de algo que te pasa a ti como mamá. Aunque nos cueste aceptarlo, así es. Pero cuando un niño empieza a somatizar ya sus propias emociones, tú tienes que poner atención a ese síntoma porque su cuerpo está queriendo dar un mensaje. Si hay un conflicto, por ejemplo, a nivel respiratorio, vamos a tener indicios de que tiene un problema en la relación con la comunicación, con el entorno, si hay problemas digestivos, si hay alergias, si hay intolerancia, si hay problemas de huesos, si hay problemas hormonales. Todo te va a dar un indicador de cuál es el conflicto, cuál es el sistema que está afectado, y también podemos desde el análisis corporal ir entrando en esa conciencia, en esa metodología de trabajo, porque no es necesario que nuestros hijos vivan enfermos, sino que tenemos que resolver el conflicto, ¿ya? Porque el cuerpo simplemente responde a algo que lo altera, que lo desequilibra, pero no es que al cuerpo le guste enfermarse, y tampoco es necesario que una enfermedad se vuelva crónica, porque eso significa que no corregimos el problema y simplemente acostumbramos al cuerpo a responder desde un lugar fijo. Y además le damos medicamentos, le damos tratamiento, y eso impide que el cuerpo desarrolle sus propias estrategias de sanación. Ahora, es difícil pedirle a un niño de 8, 10, 12 años que desarrolle su propia estrategia como de sanación, pero sí podemos nosotros como padres apoyarlo. Y les vuelvo a decir, a mí una de las cosas que más me gusta trabajar con preadolescentes y con adolescentes es terapia floral, porque no oponen mayor resistencia, porque como todavía antes de los 14 no se ha desarrollado el campo mental, no hay tanta resistencia desde el ego, desde la personalidad, desde las creencias limitantes, entonces los niños están muy abiertos a sanar, están muy abiertos a recuperar la armonía, y eso es una maravilla. Ahora, si los niños son más pequeños, es mejor trabajar a través de la mamá. Si los niños están en una edad, por ejemplo, 8, 14 años, podemos trabajar por un lado al niño, por otro lado a la mamá o al núcleo familiar, porque ya es otra fase. Importante entonces, este despertar de poderes psíquicos, no, no quiero decir poderes, sino de conexión con otros planos de realidad es muy importante. Todos los procesos que son de activación física hormonal son en respuesta también a procesos emocionales intensos, y el cuerpo busca cómo sacar eso, canalizar. Yo he visto, y lamentablemente tengo que ser honesta, muchas niñas que al rememorar un poco su historia, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es sanación de útero, sanación de la energía femenina, y en específico sanación de la energía sexual y terapia menstrual, que es un tema específico como de mujeres que tienen dolores, malestares. Nos vamos a encontrar con niñas que empezaron a menstruar muy chicas, y muchas veces esa realidad está asociada a eventos de abuso o de violencia, ya, aunque no nos guste. Hay una memoria donde el cuerpo busca como decantar esa intensidad de lo que estás viviendo en silencio, que quizás no le has contado a nadie, que tu cuerpo no sabe cómo responder,
lo drena esa intensidad emocional a través de la sangre. Entonces, hagámonos cargo, no estoy diciendo que en el 100% de los casos, si alguien empezó a menstruar a muy chica edad, necesite estar asociado a una situación de violencia, pero sí les voy a hacer una afirmación que es un poco más general, y es que si una niña muy pequeña siente la necesidad de transitar hacia esta edad, a esta otra fase, como más grande, es porque no se siente a gusto en el lugar de la niña. Siente que ser niña no me hace sentir vulnerable, quizás no me siento cuidada, quizás no me siento nutrida, quizás no me siento escuchada. Entonces, inconscientemente quiero transitar hacia la próxima etapa de desarrollo, donde quizás voy a tener más oportunidad de ser vista y ser escuchada, ser atendida, o ser tenida en cuenta. Siempre que nos adelantamos en los procesos es porque hay una necesidad como de pasar rápidamente a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, dejemos que las infancias duren lo que tienen que durar. Ya no sobresexualicemos ni expongamos innecesariamente a nuestros niños, porque de alguna manera lo que hacemos también es como acelerar sus procesos biológicos y sus procesos hormonales. En el caso de los hombres también hay varias dinámicas que yo desconozco desde lo vivencial, porque no soy madre de un niño, pero sí hay muchos procesos que tienen que ver con las gónadas, que tienen que ver con cambios físicos, cambios de voz, con desarrollo hormonal, con el surgimiento de caracteres sexuales que a veces están más marcados, menos marcados, y eso también tiene que ver con la integración del masculino, que a ellos lo que les toca en esta fase es la identificación con su género. Si hay mucho dolor, si hay un padre ausente, si hay un papá muy violento, si hay un papá adolescente, si hay un papá irresponsable, tenemos distintos conflictos acá. Y el niño puede no sentirse identificado con su género en base a esta memoria y a esta herencia, y puede querer incluso no entrar en esta concepción binaria, sino quedarse como en una especie de derecho propio a no definirme. Ya no todos los niños hacen este tránsito, porque muchas personas dicen, no, es que los niños están súper hormonales, que solo buscan, no sé, pues como típico de los colegios, que los niños se empujan, se tocan, como que buscan esa excusa como para el contacto físico, porque hay también una estimulación de lo sensorial que a veces no está bien expresada. Hay niños que son muy precoces y empiezan a vivir su sexualidad, si yo, 12, 13 años. Hay niños que se toman un poco más de tiempo, y hay niños que para el tema sexualidad de plano es un tema complejo, porque todo lo que tiene que ver con lo sexual también tiene que ver con trancas, con traumas, con memoria. Todos nosotros nacemos de un acto sexual, entonces a veces esa sexualidad entre el papá y la mamá igual nos impacta a nivel inconsciente, y hay memorias de dolor, sobre todo en las mujeres, bueno, también en los niños, porque también hay abusos por parte de niños, pero hay muchas memorias de dolor donde quizás en tu familia hay fechas que son aniversario, que si yo, mi tía, mi prima, mi hermana, les pasó algo a tal edad, y uno le da mucho miedo que a los niños se repitan estos patrones, porque son patrones inconscientes, y mientras antes los trabajemos y nos hagamos cargo, estamos también cortando con esa maldición familiar. Me pasó, les quiero contar esta anécdota porque me vino el recuerdo. Yo en este momento no tengo muy buena relación con la abuela paterna de mi hija, porque hace unos años, producto precisamente de lo que les voy a contar, ella entró como como en una locura, porque cuando mi hija empezó a cumplir años, no sé, por ahí 8, 9, 10, eh, seguía siendo muy niña, porque era su edad, o sea, jugaba, le gustaban las muñecas, los peluches, todavía es un poco así, no hay que hacer. Pero en ese momento yo siempre me voy a acordar, estuvo un episodio donde fuimos a comprar un regalo, pues como no había nada abierto, o sea, era como domingo, por ley, fuimos a comprar a un mall, que la Flo tenía un cumpleaños y quería llevarle un regalo especial a su amiga, entonces fuimos al mall y después nos tomamos un café, no sé, y habían unos juegos, y la Flo se fue a jugar, y cada cierto rato volvía y me decía, oye, no estoy muy grande para estas cosas, y yo le decía, da lo mismo, si tú juegas hasta la edad que tengáis, mientras mi hija es muy alta, entonces mientras te permitan por la altura entrar, no te preocupes. Y después me decía, ¿no crees que el regalo es muy infantil? Bueno, tienen 10 años, que no sé, 12 años por ahí. O sea, ¿qué importa? Si le gusta bien, y si no, bueno, se cambia, o te lo dejáis para ti, le regaláis otra cosa. Como que yo soy muy relajada con eso. Creo que los regalos siempre son un bello gesto. Y en un momento, que esto fue una cosa loquísima, la abuela de mi hija me mira y me dice, yo te valoro, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Cachai? Y me dice como, porque tú estás presente y tú la cuidas y tú estás en todas sus etapas de vida.
igual ella sabiendo el esfuerzo que significa eso, porque por otro lado tenemos que ella es mamá del papá de mi hija, que no es la persona más como aporte en ese sentido, ni económicamente, ni de tiempo, ni de nada. Entonces me dice, tú te las has ingeniado todo este tiempo para trabajar, para estar con ella, para ir a buscarla, para dejarla, para no dejarla sola. Y de repente como que su ánimo se oscurece. Igual es fuerte que una abuela te honre de alguna manera, ¿no? Y me dice, yo a su edad, y como que su mente se fue así a otro lado, me dice, a su edad me habían pasado tantas cosas. Y yo vi a mi hija tan chica que de verdad de haber tenido 11 12 años, alta deporte, pero chica de verdad, y me dice, como que, como que se espabiló y me dice, no, a esa edad yo ya tenía hombre. ¿Cómo una niña de 11 12 años puede decir, yo ya tenía hombre? Como si fuera tu elección tener una pareja, así como fija. Eh, y no sé si eso es algo de lo que a ella la convencieron, ¿no? O ella se convenció de que fue su decisión, pero claramente una niña de 11 12 años no elige estar en pareja. Y si es así, hay un abuso, y hay una manipulación, y hay una vulneración. Y entonces hubo un adulto, y en este caso una madre, que no lo vio. Es doloroso, porque a veces esos abusos son dentro de la misma familia. Y yo sentí que ella me estaba abriendo un profundo espacio de confianza que yo estoy compartiendo con ustedes porque me parece que es necesario y es sanador, porque ese espacio de confianza generó después otros conflictos. Cuando ya pasaron los años, no mucho tiempo, ella en este dolor de haber sufrido seguramente muchas vulneraciones y abusos, empezó como a rayar mucho, como que transmitía que los hombres que son cochinos, que no sé qué. Entonces como que empezó a generar temas de conversación, pero no en un sentido positivo o aporte, sino como desde el miedo, desde el morbo. Entonces era como incómodo. Entonces mi hija me miraba y me decía, mamá, ¿por qué mi abuela habla de estas cosas? ¿O por qué habla así? Porque podríamos hablar de estas cosas, de la sexualidad, de los cambios, de los procesos, pero no en ese tono, que era como un poco de cabra chica morbosa. Y yo sentí que en su mente ella se había quedado congelada en esa edad en la que vivió estos eventos tan dolorosos, y bueno, muchas otras cosas que no voy a comentar, y que trataba en su inconsciencia como de guiar u orientar a mi hija de los peligros, de que a ella nadie le dijo, pero como no lo hacía desde un lugar pleno, adulto, como abuela, como mujer adulta, lo hacía en un tono que generaba mucho rechazo y como desagrado. Eh, y que dejaba como esta sensación de que todos los hombres son sucios, todos los hombres son abusadores, todos los hombres son malos, y que este es un tema discutible, ¿no? Pero que no, tú no quieres presentarle el mundo en esos términos a tu hijo. Y por lo demás, ese trabajo, y aquí quiero que seamos súper honestas en asumir nuestros roles, les dejé hace una semana el tema de la importancia del rol de la madre, ese trabajo nos corresponde a nosotras. O sea, si vamos a hablar de sexualidad, si vamos a hablar de cuerpo, si vamos a hablar de placer, si vamos a hablar de interacción masculino-femenino, o femenino-femenino, o masculino-masculino, tenemos que estar nosotras a caballo en esos temas. O sea, porque si yo a mí me da vergüenza, es que yo no sé, es que mejor dile tú, es que mamás que nunca le hablaron a sus hijas de que iban a menstruar, que nunca les hablaron de temas anticonceptivos, que nunca las llevaron a un especialista, a un ginecólogo, eso es lo que genera, el desconocimiento es lo que genera pues, conflicto y heridas y mentiras y las niñas se sienten solas y pasan cosas tremendas porque no siquiera llamamos a nuestro cuerpo como por sus nombres. Entonces, muchos papás se quejan que ay, cuando en el colegio ven educación sexual, que, ay, que esa no es la manera, pero en sus casas tampoco generan esas conversaciones o esos temas como de hacerse cargo. Y empezó una etapa que era muy incómoda. Entonces esta señora hablaba, transmitía, pero así te estoy hablando, no sé, 18 de septiembre, asado, transmitiendo con la cuestión. Entonces la señora tenía esta como fijación, pero yo quiero resignificarlo, quiero hacer este comentario desde el amor, ¿no? Desde yo creo que ella en su dolor trataba de guiar y acompañar a mi hija en una etapa que para ella había sido muy vulnerable. Y en algún momento yo le tuve que decir, mira, yo te agradezco, pero este trabajo me corresponde a mí, yo me hago cargo, o sea, van a ir surgiendo temas, dudas, conversaciones, y yo voy a poder acompañar desde lo que yo he trabajado en mí, y si no, voy a tener que adquirir herramientas, pero entiendo que hay una necesidad como de
una necesidad como de tu parte de acompañar, pero que no estás desde el lugar de la abuela, porque la abuela sería como alguien más sabio, más pleno, no en ese tono, ¿ya? Pero ella no estaba ahí, pues ella no estaba empoderada de su rol porque ella estaba muy identificada con esta herida, con estas carencias y trataba de guiar y de acompañar, pero desde un lugar un poco morboso. Esto generó en la abuela de mi hija mucho como virulencia, se sintió como atacada, excluida. Yo la verdad es que no era mi intención, pero yo tenía que rayar el límite porque empezó a ser muy incómodo y empezó a generar que mi hija le respondiera. Ya, o sea, ya no era yo como adulta, sino que era como, ya, pues abuela, córtala, que tú estés traumada con estos temas, no significa. Entonces, claro, poner a una niña a discutir con una adulta que se comporta como niña, siendo que en este caso la niña tenía más argumentos y más elocuencia, es muy difícil. Y la señora empezó a reaccionar muy mal y eso empezó a generar conflictos familiares grandes, ya así como discusiones grandes donde, si bien nosotros nunca tuvimos una relación tan cercana, eran, qué sé yo, visitas fin de semana por medio, qué sé yo, para los cumpleaños, cosas así, sí había un afecto y sí había un cariño y eso se quebró porque esta herida que ella venía cargando no la pudo elaborar. O sea, a mí como mamá me tocó poner un límite y mi hija, que ya estaba en una edad un poco más resuelta, también puso un límite. Y eso ella no lo toleró y empezó a actuar con mucha violencia y a generar muchas situaciones desde lo legal, así casi como acusaciones hacia mí, donde ella no tuvo la sabiduría para decir, eh, la estoy cagando y estas generaciones yo puedo aportar, pero desde un lugar maduro, desde un lugar sabio, no desde esta cosa de cabra chica mal hablada, ¿me entendí? Y no generando miedo, porque generar miedo respecto del hombre, respecto a las mujeres, de la sexualidad, del embarazo, no ayuda mucho. Lo que genera es como un tabú, una prohibición, y lo que los niños necesitan es conciencia, claridad, información, apoyo incondicional. Bueno, esa relación quedó ahí. Producto de esos conflictos y cosas relacionadas, no hubo forma de, o sea, yo no puedo obligar, en este caso, a un hijo a establecer vínculos con alguien que le genera rechazo. Entonces, esa relación quedó ahí, porque como no es, si fuera mi mamá, sería distinto, pero no es mi mamá, es la mamá del papá. Les pongo este ejemplo porque muchos de nuestros ancestros, ya llámese nuestras mamás, los papás, bueno, a veces del lado paterno no sabemos tanto, pero igual es bueno averiguar, siempre se puede hacer una revisión del árbol genealógico, se puede constelar. Hay muchas heridas, hay secretos, hay mentiras, hay abusos, hay incestos, hay cosas que son de las que no se habla, que uno no es que conozca a alguien y quiero saber esos detalles de tu familia, sino que esos detalles empiezan a aparecer. Y a veces también repetimos los nombres y con eso hacemos contratos, muchas veces también por el lugar que nuestro hijo ocupa, fuera el primero, segundo, tercero, cuarto, ¿cierto? O quinto, depende de los hijos que tenga, va a hacer resonancia con algún ancestro y se pueden actualizar algunos conflictos como heridas o trancas o pesos. Y en algún momento del desarrollo van a empezar a aparecer. No sé, ojo aquí. Otra cosa que es importante, todavía tengo una lista de los temas que quiero tratar y no he tocado ninguno, así que parece que me estoy como alejando un poco, pero no importa. Es el tema de aquellos niños que hayan compartido el vientre con un hermano no nacido o con un hermano muerto. Por ejemplo, si tú tuviste una pérdida o un aborto y luego te embarazaste años después de tu hijo, que ahora es adolescente o preadolescente, revisa eso. Si no lo has trabajado, si no has hecho una limpieza de útero, si no has hecho una restitución de alma, si no has hecho una constelación, trabájalo. Porque esa conexión con el hermano no nacido, con el hermano que no pudo tomar la vida, genera una lealtad. Y eso significa que a tu hijo o hija que esté viviendo este periodo les va a costar tomar la vida porque inconscientemente van a tener una pulsión de muerte y una lealtad inconsciente hacia este hermano que no pudo nacer. Lo mismo si tu hijo nació, no sé, a los días de vida, al mes, al año, a los 2 años, es la misma situación porque los almas cuando no logran trascender y no logran como nacer, vuelven al útero de la madre y eso significa que tú quizás te bancaste y nos puede estar pasando a nosotros, o sea, tal vez tú naciste después de una pérdida, de un aborto o de una muerte y también puedes haber tenido una adolescencia con muchas contradicciones existenciales, con muchos miedos, con mucho deseo de autodestrucción, de aniquilación, de autoflagelo, depresiones, tendencia suicida, y eso hay que separarlo. Muchas veces también cometemos el error de repetir nombres y justo fue la abuelita que se deprimió, justo fue la tía que se suicidó, y no tenemos esos detalles porque en el fondo lo que hacemos es como un doble. Entonces, en el doble queremos reparar la herida de la persona que sufrió, pero no tenemos herramientas. Entonces, tenemos que buscar esas herramientas. Si tu hijo está pasando por un tema de depresión,
de autoflagelo, de dañarse, de tener relaciones tóxicas, ahí hay una voluntad de autodestruirse. Y esa voluntad inconsciente hay que buscar de dónde viene. Quizás recibió durante la gestación, el embarazo, o sea, durante el embarazo y la gestación, el mensaje de que no merecía vivir, de que no era bienvenido, de que quizás debía haber abortado. A veces hay mamás que lamentablemente lo dicen. Y a veces la gente cree que hablando de estas cosas se resuelvan, pero hablar es información. Para sanar hay que encajar esa información a un nivel más profundo, ¿ya? Entonces, estamos dentro de esta conversación en el trabajo con adolescentes. Yo estoy hablando desde la experiencia personal, como madre, como terapeuta, vamos a empezar a hablar ahora. El tema energético, el cambio energético del primer al segundo septenio, el desarrollo emocional que parte con los 8 años, toda la activación de memorias ancestrales correspondientes a este periodo, los cambios físicos y hormonales que responden también a una necesidad más profunda, el tema de la identificación sexual respecto de lo que traemos por el lado masculino o femenino, puede hacer que incluso un cabro elija no identificarse con nada porque no le hace sentido ese masculino tóxico, ese femenino sufrido, que son caricaturas, pero en el fondo lo recibimos con esa herida, con ese dolor. Hay un tema respecto al desarrollo emocional, ya dijimos, la base está en la primera infancia, entonces las emociones van a fluir o van a gestionarse a partir de si tenemos miedo, inseguridad, si nos sentimos amados incondicionalmente. La mayoría de nosotros no tuvo una buena infancia. Ya, con eso quiero decir, quizás no nos morimos de hambre, quizás nadie nos pegó, pero sí fuimos condicionados, sí recibimos el mensaje de que la vida no era algo seguro, de que era algo movedizo. Entonces, sentir, abrirse, ser receptivo, conectar, fluir, se nos hace muy difícil. Algo que también es muy difícil son los chicos que vienen acarreando profundas carencias emocionales y en ese sentido me da mucha pena porque hay que hacernos cargo. Somos nosotras como madre y los papás también que generan esas heridas emocionales y luego los cabros empiezan a pololear y como que no puedo vivir sin mi pololo, me voy a morir, estoy con crisis de angustia por el pololo si el pololo nos va a clase y eso puede hacer que tenga profundos problemas de autoestima, de apego, de dependencia emocional. No es normal que un niño de 13, 14 años no pueda vivir sin el pololo porque se supone que ese niño tiene bases emocionales, tiene apegos seguros, tiene su familia, su grupo que le da un sentido de identidad y de autoestima. Cuando eso no está, es súper fácil que una chiquilla sea fácilmente embaucada, y no solo por alguien de su edad, porque hasta ahí sería como un poco tóxico, pero normal. Puede ser que venga una persona más grande y se aproveche de esas carencias afectivas. Entonces, eso nos va a hacer quizás como no entender por qué mi hija cayó en las garras de un pedófilo, de un depredador y se fugó, niñas que se pierden, niñas que son traficadas, o sea, ya estamos hablando de cosas más graves, pero tiene que ver con profundas carencias en el hogar. Con esto no quiero que ninguna mamá o papá se sienta mal, esto es cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar en nosotros para que nuestros hijos se sientan amados, cuidados, nutridos. También hay que poner límites, no solo es te voy a querer y te voy a cuidar y voy a dejar que hagas lo que tú quieras, no, también hay que poner límites. Y es importante que podamos hacerlo. Entonces, nos vamos a conectar con, eh, nos vamos a conectar con todo lo que tiene que ver con nuestro sentimiento de seguridad, ¿cierto? O sea, yo me siento firme en el rol, quizás yo me siento segura ejerciendo este rol materno, eh, quizás yo me siento frágil, quizás me siento poco segura, poco apoyada, quizás tuve una vida muy difícil y no puedo tomar el rol con integridad, me cuesta, me parece injusto tener que cargar con todo sola, y fíjate las palabras, cargar, como si los hijos fueran una carga. Quizás estoy viviendo una batalla legal quizás estoy viviendo una batalla legal o un conflicto, una separación, una ruptura, un desengaño, y eso nos quita mucha energía y mucha paz. Entonces se nos dificulta mucho criar, y entonces la sensación que nuestros hijos tienen de la vida es una sensación de inseguridad, de miedo constante, de no poder descansar, de no poder confiar. Entonces, pongamos atención a los síntomas y enfermedades que se empiezan a desarrollar en nuestros hijos entre los 8 y los 14 años, porque ahí vamos a encontrar patrones. Lo más común es que sea una zona la comprometida, si es, qué sé yo, respiratorio, si es digestivo, si es hormonal, si es uterino, si es, qué sé yo, endocrino. Vamos a encontrar ciertas marcas ahí como señales que nos están diciendo este es el sistema que está comprometido o este es el centro de conciencia que está comprometido. Respecto a la integración de masculino y femenino, también vamos a encontrar que
de repente el tema de los roles de género se nos hacen difíciles, hay mucha información, hay mucho estímulo a nivel de redes, a nivel de, qué sé yo, del mundo, de las amistades, de Instagram, de TikTok, de Twitter, no sé, que nos van haciendo como distorsionar también la noción de nuestro cuerpo, ¿cierto? Que quiero ser más flaca, empiezan también los trastornos alimenticios, pero ojo, que no nos vamos a quedar en esto de culpar a la sociedad por estos estereotipos de belleza, sino que el tema de los trastornos tiene que ver con una profunda necesidad de control. Ya cuando tú sientes que en tu vida y en lo que pasa en tu familia, en la vida, tú no tienes ningún control, eres como una hoja que sopla el viento, lo más probable es que tú quieras ejercer control sobre lo único que tienes a mano, que es tu cuerpo. Entonces tú te sientes un poco de placer en decidir cómo, no como, vomito, me pego un atracón, paso días sin comer, solo voy a tomar agua. Esa necesidad de ejercer control, pregúntate de dónde viene, por qué ese adolescente se siente tan impotente, por qué siente que tiene que controlar lo único que tiene como suyo. Muchas veces los trastornos alimenticios también van asociados a temas de abuso. Ya un niño que no quiere ser sexualizado, que no quiere ser visto como objeto de deseo, quizás no va a querer crecer y desarrollar caracteres sexuales. Fíjense que en los casos que hay trastornos alimenticios, esto se los he mencionado en otros videos, donde hay trastornos alimenticios de conducta alimenticia, ¿cierto? Vamos a encontrar con que el manejo hormonal se queda fijo en la edad de los 8 años, aunque tu hija tenga 12, 14, 15, es como una retrospectiva, es como que una parte de ellos quiere volver a una época en que la vida era más segura, era más fácil, no tenía que resolver esto, no tenía que vincularme, no tenía que pololear, no tenía que hacer un montón de cosas. Nos van a pasar muchas cosas relacionadas con lo hormonal, pero hablando del tema nutrición, del tema cuerpo, del tema autoescucha, autoestima, esos temas son temas que vienen gestionados a través de la relación con la madre. Entonces yo sé que nos puede complicar, que uno dice, pero es que esto no es mi culpa. No, no, no estamos hablando aquí ni estamos repartiendo culpas. Estamos hablando de cómo el vínculo madre-hija o madre-hijo es tan sagrado, ¿cierto? Es tan sagrado que necesitamos de alguna manera trabajar en nuestra sanación, en alcanzar la plenitud, la paz, la coherencia, la abundancia para poder nutrir nuestros hogares sin culpa, sin miedo, sin angustia, sin contradicción. Y eso es un tema que no podemos pretender que nuestros hijos trabajen por nosotros. Ellos son un espejo que nos vienen a mostrar quizás temas que no tenemos resueltos y que por amor a ellos los vamos a empezar a trabajar. Muchas veces, hoy día hablaba con una amiga, uno ha pasado por periodos de depresión, de angustia, separaciones, crisis, si yo, eventos trágicos, y a mí lo que me ha hecho pararme todos los días, lo que me hace levantarme todos los días a las 6 de la mañana es el amor, no es la obligación, no es la culpa, es el amor, es el deseo de crear un ambiente que a veces cuesta porque no están las condiciones, pero crear una sensación de seguridad, de pertenencia, de este es tu hogar, aquí estás segura, aquí estás a salvo, aquí vas a ser nutrida, cuidada, valorada. Estoy disponible para escuchar, aunque me cueste sostenerme, ¿cierto? Porque muchas veces las madres estamos súper desnutridas. Y si eso implica levantarme a las 6 de la mañana, preparar desayuno, cocinar la colación, mandar, colegio, no sé qué, lo voy a hacer porque estoy previniendo otro tipo de conductas que el día de mañana no se van a resolver tan fácilmente. Entonces es súper importante que si como mamá sientes que estás desnutrida, sientes que no puedes sostenerte anímicamente, materialmente, económicamente, si sientes que no tienes esa integridad, ¿está? En términos de, ¿cómo decirlo? En términos de como de solvencia económica, pero también material. Material en el sentido de llevar una casa, de pagar cuentas, no, yo sé que no es obligación de una mamá, por ejemplo, cocinar, pero sí cuando hablamos de nutrición nos entendemos, ¿cierto? Quizás no es lo tuyo, pero tienes que buscar la forma de que tus hijos coman bien, coman sano, no usen la comida como mecanismo de control o de compensación. La comida también es un símbolo del afecto. Cuando hay problemas de sobrepeso, cuando hay un rechazo al alimento,
hay siempre un rechazo a la madre. Entonces, te fijas que yo sé que suena muy pesado que estos primeros 14 años de la vida todo el peso recaiga sobre la madre, pero con esto lo que quiero decirles es que hay que honrar nuestro rol como madres, y que la sociedad y el patriarcado sin duda desmerece y nos deja ancladas en un lugar de carencia, de sumisión. Yo invito a las mujeres que escuchen esto, y a las madres que escuchen esto, y a las terapeutas que nos empoderemos como madres, como mujeres plenas, como mujeres que no dependen de una pensión alimenticia, que no dependen de si mi mamá me quiso o no me quiso, porque todas tenemos nuestras propias heridas, pero si estoy esperando que mi mamá me venga a pedir disculpas cuando ya traje hijos al mundo y esos hijos dependen de mí, soy yo la que tiene que hacer un trabajo de sanación, la que tiene que rescatarse de esa relación tóxica, y la que tiene que decidir a quién deja entrar a su vida, porque también hay un tema acá que de repente nos vamos embarcando en nuevas relaciones o en nuevos compromisos. De repente no puedo mantener a un hijo, pero ya tengo 4, y es como, puta, a ver, hagamos un tema de planificación, ¿ya? Yo creo que todos los hijos son bienvenidos, que ya las vidas que están en este mundo están, ¿cachai? O sea, no vamos a hacer nada con eso. Pero si yo para nutrir a un hijo tengo que descuidar a otro, eso también tiene un impacto. Muchas mujeres dicen, ¿por qué mi hijo mayor es así? Bueno, porque tu hijo mayor se revivió, que tú te armaras otra relación, que tuviera guagua, que quedara de lado, aunque tú ames a tus hijos, eso tiene un impacto, ¿ya? Y con esto no quiero generar culpa, quiero generar responsabilidad. A veces hay que reparar cosas que ni siquiera sabemos que hay que reparar. Y hay que ir a mirar en qué momento a mi hijo le empezó a pasar esto, qué estaba pasando en nuestra vida, qué estaba pasando en su vida. Hubo cambios de colegio. Y ojo que yo todo esto que les estoy contando, se los estoy contando a niños casi que neurotípicos. Ni siquiera he tocado el tema de qué pasa si tu hijo tiene un diagnóstico, si tiene un trastorno, si tiene, qué sé yo, cualquier tipo de condición. Ni siquiera he tocado ese tema, porque ese tema requiere una atención más particular, que también se puede trabajar desde lo energético, desde lo ancestral, desde un montón de disciplinas y técnicas, que algunas yo tengo que me sirven y que acompaño, y otros que son ya más, qué sé yo, si tú vas a optar por un tratamiento más tradicional, por medicaciones, es un tema tuyo, yo lo respeto y me parece súper válido. Si no lo vas a hacer, entonces tienes que dedicarte a estar ahí generando otras estrategias, acompañamiento, hábitos de estudio, a regular un poco esa relación con el mundo. Porque lo más difícil para los niños en cualquier etapa, y sobre todo si hay un diagnóstico, es la relación con el mundo. Si esto pasara en la intimidad de tu hogar, con tu mamá y tus hermanos, quizás no habría drama, o no sería tanta fricción. El problema es cuando ese niño empieza a ir al colegio, cuando tiene que trabajar con sus pares, cuando tiene que vestirse, cuando tiene que comer, cuando tiene que ser funcional. También duele mucho que a un hijo lo traten como que no es normal, o lo hagan parecer como que si no se empastilla no le van a dar educación. No hay de repente los medios para meterlo a un colegio especial o una educación más relajada. Hay mucho dolor en las mamás. Hay ahora una necesidad desde muy chiquititos de hacer diagnósticos, de patologizar cosas que quizás con un poco de atención y tiempo los niños podrían perfectamente desarrollar ese problema de lenguaje o ese problema de atención. Pero no, es como que al tiro tenemos que diagnosticar, medicar, y empezamos un camino que es como sin retorno. Yo celebro muchísimo a las mamás que se hacen cargo de generar otro tipo de terapias y otro tipo de caminos, pero sí hacen algo. A las que no celebro es a las que dicen, no, si mi hijo no tiene ningún problema, pero tampoco generan estrategias, ¿ya? Porque yo sé que lo primero que viene es la negación. Y que todos queremos tener hijos normales, pero lo que siempre les voy a decir, que es esta frase de que tener hijos normales y adaptados a una sociedad enferma no es tampoco tan bueno. Es natural que los niños manifiesten como disconformidad con un mundo donde no son escuchados, no son vistos, no se pone atención a sus necesidades. Es normal que en un sistema escolar público como el que tenemos, donde se pone solo énfasis en entregar contenido sin reflexionar, sin actualizar las metodologías, es normal que a los niños les vaya mal. O sea, porque no hay una preocupación, no hay un enfoque, no hay un pormenor. Y tú puedes decir, sí, pero es que son 40 niños en una sala, sí, pero es que esos niños son personas. Entonces nos estamos formando como robots, autómatas, que queremos moldearlos para que todos sean iguales y sean el día de mañana como operarios de un sistema que no nos hace sentido. Como colectivo ya no nos hace sentido. Entonces, es importante que tengamos estas conversaciones, porque lo que va a hacer la diferencia entre que un hijo se sienta amado o rechazado o integrado o desadaptado va a ser el profundo e incondicional amor de su madre.
Yo sé que les puede sonar como, ay, pero es que, ay, todo recae sobre la mamá, pero sí, la maternidad es un lugar de poder. La maternidad no es un lugar de carencia, ni de debilidad, ni de menoscabo, es un lugar de poder, es un lugar de plenitud. Entonces, recuerda eso, si no te sientes ahí, trabaja en ti para llegar a ese lugar de plenitud y de amor, de raíz, de cuidado, de nutrición. No se trata de desnutrirte tú para nutrir a otros, porque eso significa que esa plenitud no es real. Si tienes que desnutrirte para nutrir a otros, significa que todavía estás instalada en la carencia y en la herida infantil. Ya, es ojo con eso, porque a veces decimos, no, es que yo hago todo por mis hijos, me puedo sacar el pan de la boca. Eso no es una opción, porque eso están aprendiendo. Acuérdense que los hijos no aprenden con palabras, aprenden con ejemplos. Si ellos ven que tú te sacrificas por ellos, claro, no van a ver eso como amor, se van a ver a sí mismos como cargas. Y eso no queremos, no queremos que nuestros hijos se sientan como carga y que crezcan más rápido de lo necesario para poder liberarnos de esa carga, porque no es la idea. Ahora, eh, si no estás en ese lugar de plenitud, no te sientes, no es para que nos sintamos culpables, es para que empecemos a trabajar en por qué. Si tengo, no sé, 40 años, 35, 30, 20, la edad que tenga, no estoy pudiendo maternar desde un lugar de plenitud. Y lo que muchas veces se va a escuchar al unísono, y yo también he estado en ese lugar, es que el papá de mi hijo es que no paga, es que no aporta, es que es un flojo, es que no le importa. Pero resulta que al margen del desarrollo del papá de nuestros hijos, que pueden ser infantiles, que pueden ser adolescentes, que son un espejo también de nuestras carencias, porque en el momento que los elegimos para que nos mostraran nuestro masculino, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que desarrollarnos igual, tenemos que crecer igual y tenemos que sanar igual. No podemos usar eso como un punto de tope, porque en la práctica los hijos comen, se bañan, hay que parar una casa, hay que sostener un hogar, y si no estamos pudiendo, porque también sé que hay muchas mujeres que quizás están no sé, pues de allegada con una suegra o están viviendo con los papás de vuelta, ese es un punto de retorno para sanar, pero en algún momento hay que contribuir la propia estabilidad y el propio lugar en el mundo, porque si no vamos a estar siempre con esta tensión de que mis papás no me dejan criar a mi hijo como yo quiero. Sí, pero es que tú no eres independiente. Cuando tú construyes tu propio hogar y puedas sostenerte bajo tu propio techo, tú vas a poner tus reglas, pero mientras estés en el hogar de tus padres, tú estás en el lugar de hija, no en el lugar de madre. Esto es una cuestión que suena súper feo, pero hay que estar claro en dónde está el orden. Si tú vuelves a la casa de tus papás, tú vuelves como hija. Y si tú reclamas tus derechos como madre, entonces tú tienes que sostener una estabilidad económica, una abundancia que te permita separar y yo una casa de otra, porque de lo contrario se va a generar un conflicto donde hay también mucho dolor porque los hijos crecen. Es que mi abuelita me dijo, es que mi mamá me dijo, y al final veía a tu mamá como una hermana, y eso genera desorden y genera como desequilibrio en la familia. Y son cosas que no nos gustan, que también quizás nos tocó vivir, y por eso no puedo honrar a mi mamá, porque en realidad me crió mi abuelita, pero muchas veces no vemos qué hay detrás. Ya, sí, hay muchas mamás, yo he escuchado estas dos historias, muchas hijas que mi mamá me abandonó. No, tu mamá no te abandonó, tu mamá se mataba trabajando para que tú tuvieras todo y no te faltara nada. Sí, pero es que yo la necesitaba a ella, sí, pero es que no había un papá y ella tenía que trabajar y hizo lo que necesario para que tú sobrevivieras. No hay reproche. Pero también muchas mamás, y esto es la otra parte de la historia, que dicen, mi mamá se fue a trabajar y en realidad nos dejó y nos mandaba plata, pero mi mamá se casó, tuvo otros hijos, tuvo una buena vida y nosotros quedamos acá solos. Y eso también es una realidad. Porque también inconscientemente muchas veces hay hijos que rechazamos porque quiero formar una nueva familia, quiero empezar algo nuevo y quiero borrar mi cuenta nueva y bueno, tú te crias con tus abuelos, te crias con tu papá y no me quiero hacer cargo de la parte de mí que escogió esa realidad. Entonces, como que uno pudiera así como, oye, segundo intento, ¿lo puedo hacer bien ahora? Si puedes integrar a tu primera camada en ese segundo intento, no hay drama, ¿me entendí? Siempre y cuando no sea para que haya conflicto o pelea o desamor. Pero si vas a dejar de lado a tus hijos, ahí va a haber una situación donde el día de mañana tus hijos te van a terminar odiando, ¿ya? Y no lo digo como un castigo, es como esa rabia que muchos niños, y esto hay que recalcarlo porque vamos a caminar hacia allá, muchos adolescentes, la rabia hacia la madre o la rabia porque los hijos creen que la mamá los separó del papá, aunque a veces no es cierto porque hay papás que nunca estuvieron dispuestos a hacerse cargo, pero los niños simbolizan el malestar en la mamá, se transforma en problemas de adicción y se transforma en problemas de alcoholismo. El alcoholismo y la drogadicción, todas las adicciones en general, son un castigo hacia la madre. Y ese castigo uno dice, pero ¿castigo por qué? Si yo hice todo por ti. Hay que ver.
Incluso a veces ese yo hice todo por ti está errado, porque hay algo ahí que falló, que ese niño lo vio como que me intoxicaste, me agobiaste, fue mucho, no me dejabais ser libre. O sea, a veces hay muchas cosas que no podemos ver, ¿ya? Ojo con todo lo que tiene que ver con el tema de las adicciones a muy temprana edad. Estamos compensando necesidades emocionales, ¿cierto? Estamos buscando satisfacción porque hay un área en nuestra vida en la que no nos sentimos felices, porque no sabemos cómo lidiar con el dolor. ¿Y cómo le vamos a pedir a un adolescente que lidie con emociones fuertes si yo misma no sé, si yo grito, me desbordo, me enojo, me encierro, me evado? Sin duda los hijos van a hacer exactamente lo mismo porque tú no puedes heredar algo que no has conquistado en ti mismo. Si tú trabajas en ti, lo que le va a llegar a tus hijos, sin importar la edad que tengan, o si han nacido o no, porque pueden ser hijos como pensados en un proyecto futuro, eso que tú conquistas para ti es tu capital como mamá. O sea, tú vas a nutrir a tus hijos desde un lugar pleno, no desde un lugar carente, infantil, desde la herida del ego, de la niña, sino que vas a trabajar desde un lugar de plenitud, de autoconciencia, consciente de tu valor, de tu merecimiento. Ahora, eso nos va a tomar seguramente gran parte de la vida. Y una de las razones que nos motiva a sanar es cuando vemos a nuestros hijos, ya sean chiquititos, adolescentes, preadolescentes o más adultos, cuando vemos a nuestros hijos sufrir. Eso nos lleva a cuestionarnos qué hice mal, pero si yo hice todo bien, pero es que yo me esforcé, pero es que el papá, es que mi mamá, y empezamos a revisar nuestra historia y nos empezamos a dar cuenta que hay muchos patrones, muchas carencias, muchas heridas que sin querer se fueron transmitiendo y estamos en un momento donde queremos hacernos cargo de eso. Entonces, la propuesta fundamental en el trabajo con adolescentes no es trabajar con los adolescentes, es trabajar con la mamá. Ya, si fuera el papá, el paciente interesado, también podemos trabajarlo, pero entendiendo siempre que la energía que el papá aporta tiene que ver más con el desarrollo a nivel intelectual, creativo, con el desarrollo a nivel profesional, con presentarles el mundo. Si tu papá es un trabajólico, te va a presentar el mundo de una forma. Si tu papá es flojo, si tu papá es un adolescente, si tu papá es alcohólico, si tu papá se gasta la plata de la pensión en mujeres, no sé, ¿me entendí? Te está presentando una imagen del mundo relacionada con su ética, su sentido de responsabilidad personal. Entonces, la energía del papá aporta, pero aporta en otra fase del desarrollo que suele ser de los 15 en adelante, ya en el tercer septenio. Entonces, no es que el papá no sea importante, ¿ya? Pero la que le va a dar al hijo el sentido de seguridad, merecimiento, autoestima, autoescucha, nutrición, valor, es el vínculo con la mamá. Que tú te sientas valioso para tu madre, que tú te sientas visto, escuchado, considerado, reconocido, integrado en tu sistema. Eso es lo que hace la diferencia entre que una persona, incluidos nosotros, nos paremos en el mundo con raíz, con seguridad, o lo hagamos con miedo, casi que pidiendo permiso por existir. Estas cosas que yo les nombro a veces son muy evidentes y a veces no son tan evidentes y hay que entrar a picar un poco más. Entonces, la propuesta metodológica para trabajar con adolescentes parte trabajo con la mamá primero. Yo no voy a ir donde un niño, porque yo tengo claro lo que ese niño está sintiendo, está claro lo que le está pasando. Los papás siempre que te traen un adolescente te lo pintan como si fueran un problema. Es que esta niñita es tan rebelde, es que esta niñita no come, que esta niñita come mucho, es que mira, que está pegada con el pololo como un reclamo, como que esa niñita o ese niñito fuera así, o niñita fuera así porque tú no hiciste nada, porque nació así. Y ahí se nos olvida que desde que fueron engendrados, los niños vienen ya con un proyecto de sentido, con memorias gestacionales, con la impronta del nacimiento, con el tema del apego de la primera infancia, con todos los rollos que hemos cargado sobre ellos, expectativas, miedos, reproches, culpas, cargas que ellos no les corresponden, pero que nosotros de alguna u otra manera igual les echamos encima. Entonces, el trabajo, idealmente, hay que hacerlo a través de la mamá, porque en la medida que podemos sanar a ese femenino que está anclado en la queja, en la herida, en el drama, en el desamor, en la falta de autoestima y de límites, vamos a poder transmitir un femenino distinto hacia la descendencia. Yo no puedo ir a trabajar con un niño, o quizás sí, yo podría constelar con un adolescente y ese adolescente, vamos a hablar de las constelaciones, en la constelación sin duda va a aparecer la mamá, el papá, y un niño de 15, 16 años ya tiene edad suficiente para constelar y para integrar esa experiencia desde lo fenomenológico. Podemos constelar desde los 12 años en adelante, o sea, hay una herramienta potente, pero no es necesario tampoco que tú traigas a tu hijo a constelar. Muchas mamás vienen a constelar por sus hijos porque hay una preocupación genuina y en la constelación va a aparecer el conflicto, la herida, la herencia, pero eso va a repercutir igualmente en los hijos.
igualmente va a repercutir en ellos porque este es un sistema familiar y todo lo que se sane en los padres, ¿cierto? Es como que chorrea, ¿no? Ese bienestar, esa conciencia chorrea hacia las futuras generaciones. Claro, si tu hijo ya tiene 20, 30 años, quizás no corresponde que tú consteles porque ahí ya es un adulto que tiene que hacer su pega, pero muchas veces aparece esa herida cuando un papá adulto está haciendo un trabajo personal, aparece la herida, el reproche, la rabia, muchas veces el odio también son palabras fuertes, y sí se puede incluir ese trabajo en la constelación. Este no es un tema donde los papás van a conseguir el resultado que ellos quieren, no es que yo quiero que mi hijo cambie, no, seguramente la que va a tener que cambiar vas a ser tú. Y tu hijo va a recibir el impacto de ese cambio y de esa toma de conciencia. Esto no es un pedido a la carta, ya no es como, le traigo a este niñito que es tan rebelde para que se calme. No, lo que vamos a hacer va a ser trabajar qué hay detrás de esa rebeldía, cuál es su conflicto, por qué lo enfrenta de esa forma, darle nuevas herramientas, enseñarle a poner límites de otra forma, identificarse, autocontenerse, y seguramente si uno hiciera una terapia más tradicional con un adolescente, ese niño te va a terminar hablando del papá, de la mamá, del conflicto, que mi mamá, que mi abuela, que no sé qué, y tú vas a entender al tiro cuál es la herida, cuál es el conflicto con ese niño y por qué la construcción de su propia identidad le está costando tanto. Porque está cruzado por muchos conflictos, por muchas expectativas y por emociones y por procesos que no puedo contener porque muchas veces mi vida familiar no me da la seguridad, no me da la confianza para poder sentir que yo tengo derecho a existir en mis propios términos. Pongamos acá específicamente el tema del proyecto Sentido. ¿Qué estaba pasando contigo, con tu pareja, si es que se conocían o no, hasta 2 años antes de la gestación de tu hijo? Ese es un tema que se puede trabajar memorias gestacionales, se puede trabajar si tuviste un hijo, se abortó, se perdió, y después nació el hijo con el que estás teniendo problemas ahora, se puede trabajar una restitución, se pueden trabajar muchísimas cosas. Si hay heridas, por ejemplo, esto para mí es el motivo de consulta más heavy, si hay heridas respecto de la vida emocional, violencia en el pololeo, trastornos alimenticios, una relación complicada con el cuerpo, con la autoestima, autoflagelación, eso se puede trabajar muchas veces incluso desde una constelación, desde una sanación de útero, una sanación del linaje femenino. Porque lo que a tu hija le está pasando es que el impacto de muchas, muchas generaciones de mujeres está recayendo en una persona. Y tú puedes decir, pero es que ¿por qué a mi hija mayor no le pasó? Porque tu hija le tocó otro lugar en el sistema familiar. A tu hija segunda, o a la tercera, o a la cuarta, le va a recaer eso porque es como aleatorio. ¿Ya? Podemos trabajar también en la resignificación del masculino, porque para muchos chicos identificarse con el masculino es complejo porque viene con una carga ancestral muy pesada desde el papá hacia atrás, y la mamá que también muchas veces tiene bronca con el masculino. Muchas veces no queríamos una niña, queríamos un niño, muchas veces no queríamos un niño, queríamos una niña, y aunque ustedes no lo crean, eso sí impacta en ellos. Es un tema complejo porque también como mamás nos falta muchas veces autocrítica, somos bien culposas las mamás, pero nos falta la autocrítica que genera una acción fecunda. Muchas mamás ocupamos mucho espacio, y hago el ejercicio por mí misma porque muchas mamás ocupamos de repente eh, mucho espacio, somos muy expansivas y no dejamos que los hijos desarrollen, y hablamos mucho y transmitimos mucho e invalidamos, y ellos van a decir algo y uno así como preocupa. Yo lo veo, uno lo ve en sus interacciones sociales, cuando está con amigos, y es como que las mamás a veces queremos brillar y resulta que este es el espacio del hijo. Ya, o sea, tú eres la mamá, no eres un adolescente, tú ya tuviste tu momento para salir de cuarto medio, y yo también lo hago, yo transmito hasta por los codos, me meto, y he tenido que aprender a respetar ese perímetro, y también a no ser tan reactiva, porque sobre todo las mamás que somos súper activas, no sé, cuando hay un problema, queremos ir y hablar, y resolver, de repente a los hijos les da como lata decirnos cosas porque sienten que vamos a ir, sobre todo en el colegio, vamos a dejar la cagada y vamos a hacer un escándalo, y se guardan muchas cosas por miedo a nuestras reacciones, y es porque no nos ven asertivas, nos ven destempladas, nos ven incluso como un poquito desubicadas. Entonces, eso puede generar que nosotros no estemos haciendo el espejo, ¿no? De mirarnos. Y es como, ay, pero ¿qué dije? Bueno, está diciendo desubicada. Yo como mamá he sido desubicada caleta de veces. Y eso pasa mucho cuando no hay un papá presente, que las mamás nos volvemos invasivas, porque no hay nada que equilibre nuestra energía. Entonces, ¿qué es lo que empieza a equilibrar nuestra energía? El mundo. Cuando los hijos empiezan a estudiar, cuando van a la universidad, ya cuando trabajan, la energía de la mamá, creo que me tragué un pelo de perro.
La energía de la mamá empieza como a ocupar menos espacio y se equilibra ya con el mundo del trabajo, de la responsabilidad, del estudio. Y muchas mamás se resisten y quieren seguir teniendo control. ¿Por qué? Aquí viene un tema delicado. Porque aunque nos quejemos, nos moleste, nos duela aceptarlo, muchas mujeres construyen su identidad en base a la maternidad. Lo que no es malo, yo creo que cuando tú te conviertes en madre, eso se vuelve un elemento central de quién eres, pero no es lo único que eres. Tú tienes que buscar tu propio desarrollo sin descuidar tus compromisos y tus responsabilidades, pero no puedes sentir que tu único rol en la vida es nutrir a tus hijos, sino que tu trabajo en la vida es integrarte como ser humano, nutrirte, cuidarte, fortalecerte, ser más sabia, estar más sana. Desde ahí vas a nutrir todos tus compromisos, hijos, pareja, trabajo, proyectos creativos, tu salud, pero no puede ser el hijo el centro, porque si no, ese hijo se va a sentir culpable, se va a sentir agobiado, no se va a querer ir, no va a poder hacer su vida, van a pasar muchas cosas, y cuando toque el momento de ir al mundo, se nos va a hacer muy difícil soltarlos, y ellos van a desarrollar también un temor a estar con otras personas, ansiedad social, crisis de pánico, crisis de angustia, frustración frente al futuro, no poder elegir una carrera, no saber cómo vincularse con sus pares, y eso es porque nosotras somos a veces como esto es como un embarazo de 45 semanas. Esa guagua se va a intoxicar si tú estás demasiado ahí presente. Yo en lo personal hago mi reconocimiento, a mí me cuesta soltar porque soy muy apegada, porque yo tuve una infancia y una adolescencia complicada, entonces como que mi idea antes era como, yo tengo que estar ahí para hacer que esto sea distinto, pero muchas veces he terminado cagándola. Entonces, al retirarte, tú le permites a tu hijo que emerja, y ahí es donde nosotros tenemos que soltar el control, porque se supone en teoría que tú ya hiciste la pega, que tú ya diste herramientas, que tú ya diste valores, que ya nutriste, que ese hijo ya sabe que es amado, que tiene un cuidado de sí mismo, que tiene una autoestima lo suficientemente sólida y a prueba de todo. Ya, el mundo no se va a comer a un niño que tiene una autoestima sólida, porque ese niño sabe lo que vale y sabe que no tiene que transar nada para ser amado. Pero si inconscientemente nosotros creamos a nuestros hijos llenos de condicionamiento, van a ser manipulados. Van a ser manipulados por un pololo, por un amigo, por un jefe, por el sistema, por un depredador sexual. Van a ser manipulados porque no supimos o no pudimos acompañar ese proceso desde la incondicionalidad, porque no estábamos en ese lugar de conciencia, de plenitud y de abundancia, ¿ya? Y con esto, yo lo que quiero es establecer que la sanación muchas veces pasa por nosotras. Yo no le voy a tirar la pelota al padre en este momento, porque pedirle a una persona que uno generalmente critica mucho, que además vaya a terapia cuando yo me tengo que hacer cargo, no. Yo primero. El rol de la madre en los primeros años, 0, 7, 8, 14, es lo más importante para generar un sentido de seguridad, de solidez, de nutrición, ¿ya? Pero si tú estás en una crisis, si estás en una segunda adolescencia, si estás en depresión, si no te puedes bañar y tener tu casa ligeramente quizá ordenada y limpia, aunque quizás tú me puedas decir, bueno, pero ¿por qué tiene que recaer sobre mí el tema de la limpieza? Porque si no tienes a alguien que te haga las cosas, hasta nuevo aviso tú estás a cargo de tu hogar. Y quizás cuando los hijos crecen un poco, harán su cama, lavarán su plato, pero mucho más que eso no pueden hacer porque no les corresponde. ¿Quién organiza los espacios físicos, el tema de la comida, el tema de la nutrición, el tema del correcto descanso? Un niño tiene que saber que su cuerpo es importante, que no puede pasar frío, que tiene que secarse el pelo, si va a salir con el pelo mojado se va a enfermar, que hay que comer sano. ¿Quién le presenta ese mundo de la nutrición, del autocuidado, de la autoescucha? Eres tú. Si tú no sabes gestionar tus emociones, ¿qué le vas a pedir a un adolescente? Si tú eres una persona muy masculina porque te criaste así, porque renegaste de lo femenino, porque no querías ser tan femenina, tan frágil, tan vulnerable, porque tenías una idea desvalorizada del femenino, esa es una herida tuya. Y si tú la trabajas en ti, vas a despejar en el fondo ese nudo para que tus hijos, que ya quizás tienen 13, 14, 15, 20 años, no tengan que cargar con ese peso. ¿Se entiende? Y muchas veces los hijos son un espejo. Si tú reconoces lo que ellos te están mostrando, lo trabajas en ti, el conflicto se sana. ¿Ya? No es que todo sea nuestra responsabilidad. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero si yo te dijera que de ti depende que tu hijo tenga una autoestima a prueba de todo,
Si de ti depende que tu hijo tenga un sentido de conexión, de presencia, de arraigo, si yo te dijera que de ti depende que tu hijo sepa escuchar y validar lo que le pasa, que de ti como madre dependa que pueda habitar su cuerpo de manera plena y consciente. Si te digo que de ti como madre depende que sus intercambios afectivos, sentimentales, amistosos, románticos sean sanos, justos y recíprocos. Si de ti como madre, en la sanación de tu femenino depende que pueda vivir su placer, no hablemos solo de sexualidad, porque cuando los niños son más chicos no existe todavía la sexualidad como tal, que pueda vivir su cuerpo, su placer sin culpa, sin miedo, sin manipulación, sin tabú. Eso es un trabajo que si tú lo sanas en ti, si tú sanas tus miedos, tus carencias, tu fragilidad, que muchas veces uno se cuenta el cuento de que no puedo, de que no soy capaz, de que me falta, de que necesito apoyo. Es cierto, como madres necesitamos redes de apoyo, necesitamos redes de contacto, necesitamos nutrición, necesitamos un spa, sin duda. Pero hay que cambiar el foco. La maternidad no es un lugar de debilidad, es un lugar de poder, y la responsabilidad asociada a maternar, no solo a nuestros hijos, también a veces no tenemos hijos, tenemos sobrinos, a veces maternamos a nuestros amigos, nos maternamos entre nosotras mismas. Ese acto de amor es el que hace la diferencia. Entonces, si estás viviendo una situación con un hijo adolescente que no quiere crecer, que está deprimido, que tiene ansiedad social, que no sabe cómo enfrentarse al mundo, que está con procesos físicos, hormonales, endocrinos, si no sabe cómo definir su identidad sexual, si hay un conflicto en la integración de masculino y femenino, si este desarrollo emocional ha tenido muchos altos y bajos, si hay trastornos alimenticios, si esta persona no quiere sentir o quiere tener control, hay algo ahí que podemos hacer. Muchas veces los papás piensan que la mejor opción es trabajar directo con los adolescentes. Yo creo que siempre es una buena opción si tú quieres llevar a tu hijo a un psicólogo, a cualquier tipo de terapia, una armonización. Como les decía, un hijo a partir de los 12 años podemos constelar, pero no es necesario que sea en primera persona. Tú como mamá puedes asumir esa responsabilidad y el sistema familiar se va a ordenar de tal forma que eso despeje ciertos conflictos y heridas emocionales en tus hijos. Si hay un conflicto con el papá, también se puede trabajar, porque a veces hay mucho dolor y necesitamos soltar y necesitamos aliviar ese nudo para que esa energía circule y los niños puedan tomar la vida en toda su magnitud y no sientan, por ejemplo, que tienen que ser leales a la mamá y tienen que dejar afuera al papá, porque eso genera desequilibrios en ellos. Yo sé que como mamá muchas veces estamos enojadas y lo último que queremos hacer es abogar a favor del otro, ¿no? Pero ese otro es básico en la construcción de la identidad de ese niño, entonces tenemos que resignificar de alguna manera su origen y nuestras propias elecciones. Te dejo la invitación. Tenemos muchísimas herramientas. Podemos trabajar exclusivamente desde lo energético, ¿cierto? Resignificando, reprogramando nuestro cuerpo y las memorias que están en esta época. Lo importante de trabajar es los riñones, donde hay muchas memorias, condicionamientos relacionados incluso con la primera infancia, con lo ancestral. Podemos trabajar a nivel de gónada, ¿cierto? En el caso de las niñas útero, en el caso de los niños próstata también, que son los órganos del segundo chakra. Se puede trabajar incluso cuando ya están sobre los 15, trabajamos a nivel de vaso, de hígado, de vesícula, de páncreas, que son los órganos del tercer chakra, procesos de asimilación. Podemos trabajar muchísimas cosas, podemos trabajar desde la terapia floral, podemos trabajar armonización energética, más terapia floral, podemos trabajar sanación ancestral, podemos trabajar sanación de útero, podemos trabajar sanación del linaje masculino, si el problema va por ahí, que eso se trabaja desde el corazón. Podemos trabajar constelaciones familiares, lo que tú necesites. Hay acompañamiento terapéutico para padres, para adolescentes, se puede hacer en conjunto. No lo recomiendo, creo que cada uno requiere su espacio, pero se podría hacer eventualmente para que los niños se abran y se expandan. Generalmente les va mejor cuando están de forma individual. Y sobre todo, poder resignificar la maternidad como un lugar de poder y no como un lugar de culpa, de castigo, de carga, de queja constante, sino como un lugar de poder. Y si no estás ahí, hacer lo necesario para resignificar esa memoria y honrar también, porque este dolor no es de ahora, es de muchas generaciones y de repente nos cuesta mirar más atrás porque uno dice, no, pero es que si yo no conocía a mi abuelita, sí, pero que no conozca a tu abuelita no significa que tu abuelita a los 14 años ya no estaba llena de hijos. Y tú estás teniendo una hija de 14 años que no quiere ser mujer, por ejemplo, porque quizá en la memoria ancestral ser mujer es muy pesado, pero ahí nuestro trabajo es limpiar, es resignificar, es ordenar. Te dejo opciones, si tienes algún comentario, alguna pregunta, por favor, déjame la información, puedo generar otro video, quizá un poco más cortito, respecto de ese tema en específico. Ya hay un montón de videos en mi canal respecto a la sanación de la energía femenina, sanación de la energía masculina, del trabajo con niños, adolescentes y distintas propuestas metodológicas para el abordaje terapéutico de esta edad que es tan compleja.